Que Dios te bendiga mucho. La paz de nuestro Señor sea contigo y con toda tu casa. Bienvenido seas a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Amén. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos a estudiar hoy y continuamos esta serie, amén, de mensajes. Varios mensajes ya que semana a semana el Señor va poniendo en el corazón, va impartiendo también por medio del Espíritu. Y sabemos que la palabra del Señor a Él no vuelve vacía, amén. Cumple el propósito por el cual es enviada, amén. Sea uno, sean dos los que puedan ver, pero sean guiados por el Espíritu a recibir ese mensaje, amén. Que el Señor así sea contigo, amén. Te fortalezca, te consuele, amén. Y edifique el cuerpo de Cristo, amén. Como dice la palabra, ni el que siembra ni el que planta es nada, sino Dios quien da el crecimiento, amén. Y a Él sea la gloria, amén. Así que semana a semana estamos viendo lo que son las promesas de Dios. Y necesitamos en este tiempo, amén, descansar en las promesas de nuestro Padre, amén. Que en ningún momento, en ninguna situación o circunstancia pese más o sea mayor de lo que realmente tenemos ahora ya en Cristo, amén. Y dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno Dios, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor amado, estudiar y escudriñar, Señor, tu palabra, las Escrituras, Señor. Pedimos que tu Espíritu, mi Dios, sea quien nos guíe a toda verdad, nos lleve, Señor, a toda verdad. Y este tiempo, Señor, ve consolando, ve fortaleciendo, ve edificando, Señor, y ve, mi Dios, aún, mi Dios, confortando y confrontando, Señor, nuestras vidas, para que podamos, Señor, tener dirección, mi Dios, a través de tu palabra. Y este tiempo, Señor, mi Dios, tú puedas hacer tu obra en medio nuestro. Te pido por todo aquel que escuche este mensaje también y lo hará en la posteridad, que tú seas para con él, Señor, siendo propicio a sus oraciones y obrando, Señor, y perfeccionando tu obra en medio de cualquier situación. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, semana a semana vemos esta serie, amén, las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas. En ningún momento podamos comportarnos como la audiencia del apóstol Pedro, que decían que Dios retarda su promesa, que estaban impacientes, que ven el Señor, pero con tanta persecución, con tanta situación, con tanta aflicción, con tantas pruebas, pues ellos lo veían lejano. Pero dice la palabra que el Señor está más cerca de que cuando hemos creído. Ya pasó 2000 años y sabemos que el Señor está más cerca que nunca. Amén. Así que en medio de toda situación, esta promesa también que hoy vamos a estudiar sea de ánimo, de levantamiento para tu vida. Dios es paciente, amén, para que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Dios no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Así que el que no cree ya ha sido condenado, pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y ¿por qué no también la iglesia? De poder apartarnos de nuestra mala manera de vivir, apartarnos de nuestros malos caminos. Y entonces Dios sanará también ahí nuestra tierra, como dice 2 de Crónicas 7:14. Amén. Así que aunque nos digan dónde está tu Dios y por qué está sucediendo todo esto, di como el salmista del capítulo 42 de Salmos: mi alma espera en Dios. Amén. Yo espero en Dios y aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Y algo que, para ir introduciéndonos a esta promesa que vamos a ver, muchas veces nosotros no logramos comprender, no entendemos la riqueza que tenemos en Cristo. Amén. Es decir, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Y nuestra manera de proceder a veces es de conmiseración, a veces de derrota, de queja. No sabemos quién está con nosotros. Amén. Que mayor es el que está en nosotros y con nosotros que el que está en el mundo. Y nos comportamos de una manera no digna del llamamiento que Dios nos ha dado.
Es decir, siendo ricos, teniéndolo todo, nos vamos quejando. Y eso es mal visto para todo aquel que viene y dice, wow, así es tu Dios. Entonces, esto es una llamada también de reflexión, que meditemos y aún de atención también para que podamos comprender que el Señor siempre cumple sus promesas y nuestras vidas no tienen que andar cabizbajas o desanimadas. Amén. Debemos nosotros no ser como aquel rico que estamos sentados en bancas de oro, pero nuestro comportamiento, es decir, es como mendigos, es decir, no aprovechando lo que realmente tenemos en Dios, en Cristo. Amén. El Señor bien dijo que trabajemos no por la comida que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Es decir, en Cristo ya tenemos tesoros, amén, grandes en su palabra. Y dice Hebreos 10:23, que no te olvides que todo esto siempre es un preámbulo para entrar en tema. En la repetición está el gusto, y esto es bueno que vayamos también abundando o abarcando. Siempre leemos la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, para que entendamos que ya en Dios, en Cristo, ya somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Es decir, tenemos la misma naturaleza de Dios, esa vida Zoé, esa vida eterna, la cual el Señor quiere que la vivamos aquí en la tierra, no allá en el cielo. Allá es otro level o otro nivel. Aquí es donde debemos nosotros vivirla. Amén. Entonces, por eso vamos tal vez repitiendo, y en la repetición está el gusto. El Señor es quien nos guía. Por eso Hebreos 10:23 dice que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que, dice ahí, prometió. Amén. Fiel es el que hizo la promesa. Es decir, que Dios siempre cumple sus promesas. Él es llamado el fiel y verdadero, porque en Él no hay sombra de variación. Él es inmutable, Él no cambia. Lo que dijo lo hará. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Así que hoy vamos a ver esta promesa, que vamos a ir viéndola en el libro de Isaías, por favor, capítulo 40, que Dios da esfuerzo alcanzado. Amén. Pero leamos bien y entendamos el contexto. ¿De qué trata esta promesa y por qué el Señor, nuestro Dios, lo dice? Y en ese sentido habla en un contexto cuando Judá, el reino del sur, estaba ya pronto a entrar a un cautiverio. Y en ese cautiverio ellos estaban como que ahora angustiados. ¿Qué va a pasar? Porque Dios le había dicho que Dios le iba a pagar el doble de sus pecados y todo ello. Es decir, no entendieron el desierto y Dios los tuvo que llevar a un cautiverio. A veces el desierto siempre es la escuela de Dios, pero cuando no aprendemos a las buenas, el Señor usa también sus enemigos para que también aprenda su pueblo. Y no debemos esperar ese cautiverio. En el desierto, Dios ve qué hay en nuestro corazón y nos hace pasar ese desierto, amén, porque es necesario, es la escuela de Dios. Pero si no aprendemos, Dios tuvo que usar a sus enemigos, en este caso a Babilonia, a Siria, también el reino del norte, llevarlos a exilios, y en este caso de Judá 70 años, por eso el Salmo 126, muchos esperaban la promesa de que Dios los vuelva a restaurar, los vuelva a traer, amén, cuando el Señor haga volver la cautividad, es decir, que los vuelva a traer a Jerusalén. Pero ellos esperaban esa promesa de Dios. Y sé que nosotros estamos ahora sujetos también a muchas situaciones, aflicciones, pero es ahí donde el Señor quiere también darte esta promesa, que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero veamos el contexto, que Israel, en este caso Judá, pensaba que Dios había olvidado de él. Por eso que también esta palabra es para ti y para mí, amén, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. La situación, la tribulación, la angustia, la persecución, la crisis o todo lo que esté sucediendo, Dios no se ha olvidado de ti. Y quiero que lo leamos. Verso 27. Isaías 40:27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa promesa del Señor, en medio de una situación donde ya estaban sin fuerzas porque tenían ellos que también pagar, se puede decir así, las consecuencias de haberse apartado de Dios y no haber obedecido a Dios. Pero aquí vamos a ir abundando y que el Señor nos vaya guiando, amén, conforme su Espíritu nos guía, amén. En Job 14:14, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, si el hombre muriere, aquí Job está hablando un poco sobre la brevedad de la vida y vamos a ir contrastando también cuando Dios habla aquí en el tiempo de Isaías, que habla de la misma manera cuando Dios habló a Job, ¿no? Es decir, cuando lo confronta y le dice, ¿delante de quién estás? Cíñete tus lomos y agárrate. Y ahí le empieza a decir quién es el que creó el universo, quién es el que da poder y todo esto, quién hizo los animales, las bestias, los monstruos marinos y todo ello, ¿ok? Pero dice aquí el verso 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Será que a veces podamos entrar en esa duda también? Porque a veces estamos desfalleciendo, estamos cansados. Y aquí vamos a ver, no te hablo de un cansancio muchas veces puede ser físico, pero a veces ese cansancio físico se debe a que no hay buena alimentación, hay un cansancio porque nos afanamos tanto y como seres humanos tenemos esa tendencia a cansarnos, es normal. Aquí vamos a hablar de un cansancio donde estamos pasando situaciones difíciles, tiempos de necesidad, tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos donde, en todos los reinos del mundo, en todos los gobiernos, pues en todos los países se están viendo cosas que nunca antes habíamos visto o ahora la estamos experimentando. A ese tipo de querer desfallecer, porque el otro tipo de cansancio, a veces nosotros somos como Saúl, llegamos a como le decía Jonatán, ¿no? Mi padre ha turbado a su pueblo, ¿por qué no pueden comer un poco de miel? Comió un poco de miel y fue alumbrado sus ojos. A veces uno llega también a ser tan religioso, perdónenme, y a decir, bueno, ayunemos, no sé, pues cuántos días, y no le metemos comida, y de repente estamos ahí con un espíritu de conmiseración, que estoy débil, pero si pudieras comer, Dios no te pide que hagas huelga de hambre. El ayuno es diferente al que enseñó el Señor, amén, de afligir la carne, aquello que te aparta de Dios y venir a Dios. Pero bueno, es otro tema aparte, amén. Para que entendamos, aquí hablamos de un cansancio donde, estamos sin fuerzas por todo lo que está sucediendo. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Esa es la pregunta y el meollo del asunto, se puede decir, la raíz del por qué Dios también da esta promesa a Judá. Es decir, al igual que a nosotros, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? Están pasando tantas situaciones, ¿por qué ellos prosperan y por qué yo no? Como en Malaquías también Dios le decía, al final de los tiempos se verá quién es el que sirve a Dios y quién no, quién es el justo, quién es el impío, quién es la ovejita y quién es el cabrito, ¿ok? Entonces cuando Job dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué dicen? El Señor Jesús mismo responde que sí, en Juan 11, ¿verdad? Cuando le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, dice ahí, es decir, y leámoslo, no lo quiero parafrasear, a ver, dejémoslo ahí, Job, amén. Está en Juan 11, cuando le dice, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Será que los muertos pueden vivir? Claro que sí, le dice el Señor, responde. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? ¿Crees que el Señor también tiene solución para todas las situaciones que estamos pasando? Esto obviamente lo habla eternamente, de que aunque estemos muertos, dice ahí, el que vive no morirá eternamente, aunque muramos, tenemos esa vida eterna. Por eso que ahí Marta le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, amén. Pero es bueno que esas palabras sean sinceras y realmente se demuestre que realmente tenemos vida en el Señor, amén, por nuestra forma de vivir. Por eso, si el hombre muriere, volverá a vivir, di a esos huesos secos que vivan y vivirán. Y el Señor así nos dio vida por medio de su Espíritu, amén, gloria a Dios. Todos los días de mi edad esperaré, dice Job. Es decir, podemos esperar, acuérdate de ese pasaje de Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y vamos a ver más adelante qué significa esperar a Jehová. Amén. Todos los días de mi vida esperaré.
hasta que venga mi liberación. Siempre todos los que oraban de esta manera hablaban de ser salvos, de esperar la salvación de Jehová. Amén. De que el Señor los libre de toda situación, pero no de una situación política como los religiosos pensaban en ese entonces, que el Mesías tenía que venir y tenía que librarlos del yugo romano y tenía que venir como un gobernante y a espada los mate. Ese no es el reino de Dios, es el reino de los hombres. El reino de Dios es del cielo. Es muy distinto. Amén. Y si esperamos nosotros cosas terrenales que se solucionen, no estamos esperando un reino de Dios, estamos esperando el reino de los hombres. Y próximamente uno va a esperar pues al anticristo, que va a traer pues solución a muchas cosas. Y uno se va desviando, si me entiendes. Pero bueno, es otro tema. Entonces, notemos ahí que todos los días de mi vida, dijo Job, esperaré, es decir, voy a luchar. Y eso habla Pablo a Timoteo, ¿no? Que es una batalla de la fe. Amén. Lucha también con nuestros cuerpos contra el pecado, pero yo anhelo ser liberado. Amén. Entonces, todos los días de mi vida yo voy a batallar. Amén. Y hay vida después de la muerte, claro que sí. En 1 Corintios 15, el Señor Jesús mismo le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, dice ahí, en Cristo Jesús, que Dios ha derrotado. Amén. La muerte ya está vencida. Amén. Entonces dice acá, los muchachos se fatigan, es decir, aún los más fuertes se cansan de las circunstancias difíciles que pasan. Pero dice, los que esperan a Jehová, habla de los que confían seguros en la promesa de su salvación, tendrán nuevas fuerzas. Es decir, los que esperan al Señor van a resistir hasta que Dios los salve. El que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra, pero habla de una perseverancia que solo Dios es quien nos hace perseverar. Nos fatigamos, nos cansamos, nos debilitamos. Hay tantas situaciones que pasan y estamos flaqueando porque es esa fe que a veces se duerme. El Señor no está durmiendo en la barca. Él dice, no se duerme el que guarda nuestras vidas, el que guarda Israel. Somos nosotros los que con esta fe también nos vamos durmiendo, como aquellas 10 vírgenes que todas se durmieron, sean prudentes o sean insensatas, porque es esa carne, la carne es débil. Pero el Señor quiere que nos levantemos erguidos vuestras cabezas. Amén. Y en este pasaje de Isaías, ya entrando a estudiar esta promesa, en este capítulo habla del Señor una palabra de consuelo. Esta palabra empieza en el verso 1 del capítulo 40, lo puedes leer, cuando dice consolaos. Es decir, significa aliviar el dolor del otro, devolver la esperanza del otro, alegrar al desesperado. Amén. Es decir, Dios estaba anunciando, amén, que la opresión futura no sería para siempre, que todo lo que iba a venir, ese cautiverio, a causa de que pues Israel se apartó del Señor, y como te dije, ya pues Dios tuvo que usar el exilio para que también puedan volver a Dios. Pero bueno, a veces ni a las malas aprendemos y no volvemos a Dios, ¿no? Te lo dejo para que reflexionemos. Amén. Entonces Dios anuncia que la opresión futura no sería para siempre. Y después de que Jerusalén hubiera sido castigada doble por todos sus pecados, Dios la iba a perdonar. Por eso que esa noticia estaba consolando en gran manera al pueblo, ¿no? Que ya estaba entrando a ese cautiverio, ¿no? Entonces aquí también hay una esperanza, que estaba hablando del perdón, es decir, la llegada física del Señor. Por eso que ahí Isaías menciona, ¿no? Aquel que clama, ¿no? Refirió a la voz que se clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, dice ahí, a nuestro Dios. Es decir, habla de los preparativos para la llegada de un gran rey. Amén. Y esto habla del ministerio de Juan el Bautista. Amén. Ese cumplimiento y cómo anunciaba y preparaba el camino también para el ministerio de Cristo. Amén. Y todos nosotros somos esos amigos del esposo que anunciamos y preparamos el camino del Señor. Pero cuando dice ahí, ¿no? En Isaías, que lo hemos leído, ¿por qué dices que tus caminos están escondidos de mí?, le dice el Señor. Y es algo que de ahí parte esa promesa. Y es como tú y yo que podemos decirle: Señor, ¿te has olvidado? ¿Te has olvidado de mí? ¿Te has olvidado, Señor? Cuando el Señor no se ha olvidado, amén, no se ha cortado el brazo de Jehová, amén.
no se ha cortado el brazo de Jehová. Por eso ahí, lee cuando dice, ¿no? Tú dices, ¿por qué dices, oh Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí, dice Dios, pasó mi juicio. Es decir, cuando Dios conoce todo, amén, acerca de nosotros. Mire, el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura para toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cada prueba o cada circunstancia o cada situación siempre es temporal. Amén. Y qué lindo cuando el Señor dice, ¿no?, que cada mañana se renuevan sus misericordias. Ahora en Cristo, amén, Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, y cada mañana, amén, esa nueva oportunidad, amén, cada mañana es un nuevo empezar, amén, en Cristo. ¿Por qué? Son renovadas las misericordias de Dios. Date cuenta que el Señor, el Dios de la creación, tiene cuidado, hace llover sobre buenos y malos, sigue saliendo su sol para buenos, para justos e injustos, es decir, aún los impíos pueden todavía ver en esa naturaleza las maravillas de Dios. Aún en todo lo que sucede en la creación, vemos también ese eclipse lunar y todo lo que ha sucedido, es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos ahí maravillas de Dios en su creación, ¿no? Porque siempre en temporadas, en siglos, aún 700 años antes los babilonios también hablaban de esos eclipses de la luna de sangre. Eso no significa que, a veces lo convertimos en algo apocalíptico, que claro que sí, todo eso tiene cumplimiento, pero nota bien primero que son las maravillas de Dios, que Dios también quiere hacerte notar cómo tan bueno es Dios, que te hace ver todo eso. Amén. Sigamos, por favor. Entonces, por la noche durará el lloro, pero dice, a la mañana vendrá a la alegría. Por eso que cuando venga el Señor, amén, en este mundo estamos todos nosotros en confusión, quizá en esa Babilonia que prácticamente es el mundo y sus deseos, pero todo eso no se va a comparar, amén, a lo que Dios va a hacer, amén. Por eso que esta palabra que Dios le daba a Judá era para que puedan entender que el exilio, a comparación de lo que Dios iba a restaurar, iba a ser breve. Qué interesante, ¿verdad? Que igual, de la misma manera, nosotros cuando estemos ahí en la gloria del Señor en el cielo, no nos vamos a acordar de los sufrimientos, de la crisis, de las naciones. ¿Por qué? Porque la gloria que se ha de manifestar en nosotros no será comparable, es decir, con todo lo que hemos vivido en esta tierra, si me dejo entender, amén. Y eso es lo que estaba hablando Dios al pueblo de Judá, es decir, que no tengas miedo, es decir, no, tus caminos no están escondidos en mí, yo conozco, es decir, todo lo que tú estás pasando. Y me gustaría que veamos esto, porque vamos a ir viendo también cómo el Señor hace mención a cómo se muestra para con Israel. Mira, en el verso 12 dice, de Isaías 40, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Mira, es casi parecida a cómo Dios le dice también al patriarca Job todo esto cuando lo confronta, ¿verdad? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esto es para que entiendas que Dios no se ha olvidado de ti, para que entiendas el Dios incomparable que tenemos, ¿ok? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Mira, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le pondréis? Es decir, en ese tiempo había muchos dioses que veneraban aquí el pueblo de Israel. Por eso aquí me van a comparar, está diciendo el Señor. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó.
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubieran tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, habla de las estrellas, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio? Nota bien, mire, está comparando el Señor, dice que somos como una gota que cae de un cubo, dice ahí, y luego dice ahí, habla de sus ejércitos, es decir, de las estrellas, dice, levantad en alto, y mira quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por nombres. En los tiempos de los profetas, los astrónomos, porque había astrólogos, que eso no es bíblico, los astrónomos, es decir, decían que había 5,000 estrellas que podían ser contadas en ese entonces, pero al día de hoy ya son más de 400 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Y ¿sabes? Existen más de 125 millones de galaxias. Ahorita vamos a ver el dato correcto, si me estoy equivocando. Pero nota bien, multiplica 400 millones de estrellas por 125 millones de galaxias. ¿Cuánto te da? 10 millones de billones. Y cada una de ellas tiene un nombre. Dios puso, dice, a cada una de esas estrellas su nombre, un nombre. Entonces, el Señor Jesucristo también dijo que nuestros cabellos están contados. Ni una hoja cae, ni un pajarillo, dice, ahí cae sin que el Padre no lo permita. ¿Cuánto valéis más ustedes, hombres de poca fe? Nota bien, tus caminos no están escondidos de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. En todo Dios tiene un propósito. Pero Dios lo que quiere darte es darte esfuerzo y multiplicarte de las fuerzas que ya no las tienes. Dios es aquel que hace cosas pues imposibles. Por decirte, para nosotros es imposible multiplicar un número que por cero de un número pues el mismo número, ¿no? Es decir, 10, no. Sino que un número multiplicado por 0 siempre va a dar 0. Pero Dios, que hace cosas imposibles, dice que multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Si notas ahí bien, por eso el incomparable Dios de Israel es ese Dios nuestro Señor, Cristo, que nos da las fuerzas para seguir adelante, aun cuando no tengamos ningunas. Por eso entremos en ese trasfondo de que Dios nos olvida de nosotros. Amén. Dios nos olvida de nuestras vidas. Entonces, luego también ahí habla muchos temas en el capítulo 40 de enderezar nuestros pasos, es decir, de mostrar realmente vivir a Cristo. Amén. Entonces, en ese tiempo dijimos que había muchas religiones paganas, ¿no? En esos tiempos del profeta Isaías adoraban a los astros. Por eso que ahí está contrastando el Señor, cuán incomparable soy yo para ustedes, que no me comparen con nadie, es decir, con nada me pueden comparar. Amén. Y luego habla, ¿no? Ahí de esas estrellas, como te decía, hay 125,000 millones de galaxias en el universo. Entonces, ¿cuántos serían más los 400,000 estrellas que solamente existen en nuestra galaxia? Es decir, esos son datos correctos. Amén. Es decir, Dios no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado de ti. Por eso que podemos nosotros echar toda ansiedad sobre Él. Eso decía el apóstol Pedro. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Tomando ese principio también, porque también en ese sentido, en el contexto habla de una manera diferente del verdadero descanso que lo tenemos en Cristo. Pero decía, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo, dice ahí. Yo intercambio, en otras palabras, decía el Señor, ¿verdad? Lleven mi yugo es fácil y ligera mi carga, y que nosotros entreguemos también nuestras cargas. El escritor de Hebreos bien lo dice, ¿no? Que nos despojemos de ese pecado que nos hace tropezar, de toda carga, de todo peso que nos asedia, que nos impide avanzar, y pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, nuestros
caminos no están escondidos de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Por eso ahí el Señor decía, ¿verdad? Que Dios creó los confines de la tierra, no desfallece, no se debilita, no se cansa, no duerme. Amén. El que nos guarda, Dios da fortaleza a los débiles, da poder a los indefensos, dice también otra versión. Y los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Por eso que el Señor no quiere que dejemos de seguir confiando en Él. La obra que Él empieza la perfeccionará hasta su venida. Proverbios 4:18 me gusta mucho cuando dice, ¿verdad?, que la cena de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Y así es la obra que Dios empieza en nosotros, la va perfeccionando. Dice la palabra que vamos transformándonos de gloria en gloria. Amén. Es decir, vamos transformándonos a imagen, es decir, y el propósito de Dios es crearnos conforme a la imagen del Hijo. Vamos de gloria en victoria, podemos decirlo así, hasta que el día es perfecto, hasta que venga Cristo. Es decir, Dios va a seguir obrando y perfeccionando su obra en nosotros. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Toma ese ejemplo que Dios les da a Judá, de los astros, de las estrellas, mejor dicho. Es decir, cómo el Señor tiene cuidado de cada una de ellas. Los lirios del campo que han sido vestidos mejor que Salomón. Es decir, Dios va a darte lo que necesitas si buscas el reino de Dios y su justicia. Si vas viviendo también a Cristo. Amén. Entonces, Él va a renovar nuestras fuerzas, amén, hasta que Cristo venga. Por eso Salmo 121:8 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, un Dios semejante no olvidará jamás a nadie de su pueblo. Por eso, aunque aquí existían cautivos, desalentados, que se sentían abandonados por Dios, porque esa es la raíz de esta promesa que Dios está dando, es decir, el Creador soberano es la fuente de su fuerza. Las promesas de Dios son las que sostienen, amén, nuestras vidas. Aunque nuestras fuerzas van fallando, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el espíritu, amén, el hombre nuevo se va renovando de día en día. Por eso los que esperan a Jehová, los que se deleitan en sus promesas, amén, por fe hasta el día de su cumplimiento, van a hallar provisiones ilimitadas de nuevas fuerzas. Y aquí Judá estaba siendo reprendido por dudar de que Dios no conociera, dice ahí, su angustia. Por eso Dios también nos está reprendiendo, porque estamos dudando, diciendo: Señor, te has olvidado de mi país, Señor, te has olvidado de mi vida, te has olvidado de mi situación, de mi circunstancia. Cuando Dios conoce tu prueba, tu tribulación, no es lo que el Señor les decía a las iglesias, a una de las iglesias del Apocalipsis: yo conozco tu tribulación, yo conozco tus obras, yo conozco, es decir, el Señor conoce todo. No digamos que nuestros caminos están escondidos de Dios. Por eso que el único que multiplica por cero es Dios, como te decía, ¿verdad? El único que multiplica las fuerzas, aunque no tengamos ningunas, solo es Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Aún en medio de una tormenta, circunstancia, situación difícil, Dios es quien nos llena de su paz, y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Amén. Dios montará guardia ahí en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, como dice también Filipenses. Amén. Guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces el Señor no se cansa ni se fatiga, no se duerme el que te guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Podemos descansar en Él. Mira, quiero terminar con 2 Corintios, esta carta de Pablo, para que también vayamos contrastando que también en estos tiempos vivimos de esta manera, quizá en situaciones donde estamos cansados, ya no hay fuerzas, pero el Señor las multiplica. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, acuérdate, por un momento, por una noche, la noche será lloro, pero a la mañana viene la alegría. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira, no veas las cosas que se ven, son temporales. Si nos aferramos a este mundo, es decir, qué triste va a ser que vamos a confiar en lo que da el mundo, cuando todo eso es efímero y pasajero. Acuérdate de lo que dijo Job, la brevedad de la vida. Pero si nuestra mirada, como dice también la palabra de Dios, está arriba, de donde esperamos a nuestro Salvador, es decir, que nuestra mirada esté en las cosas de arriba y no en las terrenales, es la verdadera manera de esperar también en Dios y de que Dios vaya renovando nuestras fuerzas. Entonces, Pablo también está pasando esas tribulaciones, es decir, cargas muy pesadas de llevar,
Pero al entender esta palabra de parte de Dios, que esa leve tribulación momentánea, la luz de un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, es decir, esa situación difícil, es decir, no iba a ser tan difícil, valga la redundancia, es decir, acuérdate cómo Dios le habla a Judá, que ese breve exilio, que bueno, eran 70 años, pero comparado con lo que Dios iba a restaurar, y todavía falta restaurar, es decir, no se compararía, es decir, se iban a olvidar de todo lo que ha sucedido. Acuérdate que el Señor Jesús habló esto también cuando una mujer está embarazada, cuando habla también en los tiempos del fin, ¿verdad? Cuando alguien está encinta, dice ahí, cuando da el fruto a luz, dice, se olvida de todo ese sufrimiento. Es lo que vamos a nosotros también a experimentar. Allá en el cielo no vas a preguntar de la crisis que hemos pasado o que estamos pasando. Si no, eso te vas a olvidar porque hay un mayor y eterno peso de gloria. Amén. Entonces, sigamos un poco más avanzando. Amén. Entonces, no miremos los sufrimientos, las limitaciones de este siglo, sino las cosas que no se ven, es decir, la restauración de todas las cosas, el cumplimiento del propósito de Dios. No nos centremos en el mundo que se desvanece rápidamente, aunque puede parecer real y tangible, obviamente, pero céntrate más bien en las cosas que no se ven, que son verdaderamente genuinas. La eternidad con Cristo vale la pena. No te dejes confundir con cosas falsas, temporales de esta vida. Preocúpate por las cosas reales. ¿Quién es tu realidad? Tu realidad es Cristo. Dios te va a guardar en completa paz. Amén. Cristo es tu presente, tu futuro. Amén. Esa es tu realidad. Mira, quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Isaías, para que entiendas también esta promesa. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Puedes ver en ese lenguaje sencillo ahora? ¿Será que están escondidos tus caminos de Dios? ¿Será que puedes decir que el Señor no ve mis dificultades? ¿Que no se da cuenta de tu situación? Que no se interesa por ti. Mira, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Isaías 40. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas, con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. También esto en cumplimiento habla de esa salvación que ahora en Cristo podemos nosotros estar, dice ahí como dice Habacuc, con los pies de sierra en nuestras alturas podemos andar, porque ahí es nuestra posición, no es en las bajuras, es en las alturas. Amén. Ahora, culminando, ¿qué significa esperar a Jehová? En hebreo esa palabra esperar es kavá, con B chica, que significa atar, ligar, esperar, aguardar, confiar, esperar, juntar, es decir, estar unido a Él. Por eso pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Cristo, no veas las circunstancias, descansa en las promesas de Dios. Luego dice, tendrán nuevas fuerzas. Esa palabra fuerzas, igual en hebreo es koach, vigor, capacidad, capaz, fortalecer, esfuerzo, idóneo. Dios te hace idóneo para seguir avanzando. Levantarán alas como las águilas, dice ahí, como alas de águila. Esa la palabra levantar es alá, es en hebreo, que es ascender, adelantar, alejar, alzar, encender, escalar, ensanchar, es decir, tendrás entendimiento. Cuando estás unido a Cristo, tienes un entendimiento de todo lo que está sucediendo, entendimiento de todas las cosas. Es decir, vas a comprender correctamente el propósito de Dios. Amén. Es así. Correrán, luego dice ahí, y no se cansarán. Correrán, en hebreo es la palabra ratz, que es luchar. Es decir, y no se cansarán, habla de esa palabra en hebreo yagán, es decir, estar exhausto, afanarse, cansancio, carga, consumir, fatigar, es decir, lucha. No te vas a cansar, amén, como dice, también lo veíamos, ¿verdad? La batalla de la fe, lucharé en todos los días hasta que yo pueda ver mi salvación. Por eso los muchachos se fatigan, se cansan, aún los más fuertes también se cansan por las situaciones difíciles que pueden también pasar. Por eso que una vez más, como Job lo decía, los muertos pueden volver a vivir.
Claro que sí. Señor Jesús ahí responde que sí, y con anhelo esperamos también su salvación. Amén. Y Habacuc 3 dice, aunque la higuera no florezca, verso 17, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque podamos estar viviendo todo lo que está sucediendo hoy en día, que no está floreciendo, dice la higuera, no hay frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo. Eran tres cosas que eran esenciales para Israel. Tú puedes verlo y contrastarlo también con lo que hoy puede estar sucediendo en este país o en tu país. Y los labrados no de mantenimiento, o las situaciones difíciles en tu vida que estén sucediendo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Estoy unido a Él, estoy unido a Cristo. Yo espero en Él, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y mira el Salmo 27:14, que es hermoso. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pablo mismo decía, portaos varonilmente. ¡Wow! Espera a Jehová, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Amén. Y esa palabra aguardar es la misma palabra en hebreo, kavá, que es lo que hemos visto, es los que esperan a Jehová. Por eso en esa promesa veamos que Dios es fiel y justo. Espera en Dios, espera en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Amén. Dios quiere darte fuerzas porque también hay situaciones difíciles que estás atravesando, pero el Señor conoce tu situación. No digas que Dios no ve tus dificultades, que Dios no ve lo que estás pasando. Dios conoce tu prueba, conoce tu tribulación. Pero el Señor quiere renovar tus fuerzas. Espera en Él, aférrate a Él, aférrate a Cristo, sé uno con Cristo. Pon tus ojos en Él y no en las circunstancias. Amén. Aunque pasemos situaciones difíciles y veamos como en los tiempos de Habacuc, el Señor es tu fortaleza. Con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor me hace ligero para que yo pueda seguir avanzando. Y es la senda de los justos que van en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Padre, bueno, Dios, te damos las gracias por este tiempo y por tu palabra bendita, Señor. Anima, Señor amado, y fortalece, Dios amado, y da fuerzas al cansado. Multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, Señor amado. Tú eres ese Dios incomparable y de imposible, Señor amado, que en medio de situaciones, aun que estamos atravesando, no sea, Señor amado, porque, Señor, algo hayamos hecho, porque todo en ti, Cristo, tiene un propósito y sabemos, Señor, que todo lo que sucede, Señor amado, es porque tú quieres perfeccionarnos, quieres que vayamos madurando, vayamos creciendo, Señor amado. Ya en ti, Señor amado, son nuevas las cosas, Dios. Las cosas viejas pasaron. Aquí ya no hay un pasado, Señor amado, mi Dios. No hay una manera que podamos decir que estamos, Señor, pagando la consecuencia de nuestros actos. Claro que en cierta manera nos hace ver, Señor, nos haces ver, Señor, los errores de nuestro camino, Señor, y quieres que nos volvamos a ti. Pero también, Señor, quieres animar, Dios, que, Señor, en ningún momento podamos decir, Señor amado, que nuestros caminos están escondidos de ti, que no ves nuestro sufrimiento ni nuestra dificultad, más al contrario, que tú, Señor, sí estás en control de todo, Señor, y quieres cumplir propósitos, Señor. Guarda la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, iglesias, Señor, siervos, siervas, y que este tiempo, Señor, multipliques esas fuerzas, Señor amado, que ya todavía ya no las hay, Señor amado, y que sigan avanzando. Da esos pies como de siervas, pies ligeros, para que sigan avanzando, mi Dios. Haznos idóneos, danos entendimiento, ayúdanos a avanzar, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.